Escribiré mil canciones que hablen de ti y declararé mi amor por ti con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Escribiré mil canciones que hablen de ti y declararé. Hola, buenos días a todos. La verdad que hoy doy gracias a la divinidad por la tecnología, ya que me permite estar con ustedes sin tener que estar en persona con ustedes. No sé si se escucha el ruido de alrededor, mis vecinos. Pero sí, es un gusto estar de esta manera al lado de ustedes. Y pues hoy, después de mucha insistencia de Luis Manuel, decidí llevar la reflexión, y es que sentí que tenía varias cosas que decir al respecto. Entonces aquí van. Quiero empezar como casi siempre con una pequeña historia quizás, y es que con mi sobrina usualmente hacemos las tareas por la tarde con ella todos los días, y ella recibe clases de orientación cristiana, se llama. Entonces, en uno de esos días, antes de hacer la tarea de orientación cristiana, estábamos haciendo una tarea de ciencias y estaban viendo el tema de la refracción de la luz. Ya saben, ese donde dice que la luz blanca se descompone en los colores del arco iris. Entonces venía ella y como había una pequeña gráfica, una imagen, y me decía, los niños en el grado dijeron que esa era la bandera LGBT. Y entonces, bueno, continuamos haciendo las tareas y llegamos a la de orientación cristiana. Y me dice, mira, fíjate que en esta clase los niños del grado de la clase le preguntaron a la maestra sobre las personas LGBT. Y la maestra inmediatamente pues les dice que eso es malo, que esas personas eran del diablo, que esas personas se van a ir al infierno. Cuando yo escuché esto, yo me puse bastante molesta. En mi corazón me dio mucho enojo, me dio mucha tristeza, pues porque todavía en orientación cristiana se está enseñando a un Dios que odia. Pero tomé un gran respiro y recordé precisamente el evangelio de este día, particularmente los primeros versículos, y entonces pues decidí empezar a contarles sobre esa historia. Por cierto, si me ven que me estoy moviendo por todos lados es porque tengo aquí este gatito que me anda rondando y pues quiere ser parte, creo yo, de esta reflexión. Bueno, la cosa es que cuando yo le conté a mi sobrina sobre la historia del evangelio del día de hoy, me mira así con el ceño fruncido, como medio confundida, quizás estaban algo enredadas las palabras. Entonces vengo yo y le pregunto, ¿cómo sabemos que una persona es seguidora de Jesús? ¿Cómo sabemos que una persona es de Jesús? ¿Cómo sabemos que una persona es cristiano, cristiana, cristiane, que una persona es seguidor de Jesús? Y pues esa misma pregunta nos traigo ahora a nosotros. ¿Cómo sabemos que alguien es seguidora, seguidor de Jesús? En el versículo 40 dice que quien no está en contra está a favor, ¿no? Y en el 41 dice que con solo que te den un vaso de agua, es decir, con esos gestos de amabilidad, de hospitalidad, ya puedes ver la evidencia. Seguramente hay y han habido muchísimas seguidores, seguidoras de Jesús que jamás se llamaron cristianos, que jamás siquiera escucharon ese nombre específico.
Seguramente incluso hoy en día muchas de ellas no se llaman cristianas, sino que tienen los nombres de otras denominaciones, de otros caminos y de otras expresiones de fe, pero no por eso podemos descontar que sean parte de los y las seguidoras de Jesús. Tradicionalmente se nos ha enseñado que nosotros somos los escogidos, que somos el pueblo santo de Dios, que pues desde el principio nos escogieron, y creo yo que eso a veces se ha interpretado o nos han hecho pensar que significa que solo nosotros tenemos la verdad, que aquí en esta iglesia o que en una iglesia en particular es el único camino para encontrar a Dios, que solo de una manera en específica o haciendo uno u otro rito o una y otra creencia vamos a encontrar la salvación, que solo leyendo este libro en específico vamos a encontrar a Jesús, a la divinidad, que solo siguiendo a este pastor, a este sacerdote, a esta iglesia, etc. Pero Jesús nos vino a enseñar que lo más importante, ¿no?, que debemos de hacer es amar a todas las personas, y ahí pues también hay un versículo donde habla que incluso debemos de amar a las personas que consideramos nuestras enemigas. Entonces, yo pienso, ¿será que debemos pertenecer a una denominación cristiana para vivir guiados por el amor? ¿Será que necesitamos ir a una iglesia en específica, seguir un rito en específico, seguir un pastor o un sacerdote en específico? ¿Será que necesitamos tomar ese nombre, esa etiqueta de cristianos y sabernos la Biblia de pe a pa para en realidad ser guiados o vivir guiados por el amor? En el Evangelio del día de hoy, los discípulos le dicen a Jesús que ellos consideran que esta otra persona que está hablando o haciendo las cosas en el nombre de Jesús no era de ellos. Pienso que quizás se lo decían pues porque no andaban en el mismo grupo, porque quizás era de otra ciudad, porque quizás no actuaba o no vivía como lo que ellos consideraban que era la manera de vivir, de actuar, de ser. Pero Jesús, seguramente desafiando las expectativas de sus discípulos, reconoce que esta persona también ha conocido a la divinidad y que también ha seguido sus enseñanzas. Regresando un poquito a la historia que les contaba de la clase de mi sobrina, yo solo pienso en cuántos niños y niñas LGBTQIA+, esta maestra de religión de mi sobrina está alejando del amor de la divinidad. Solo pienso en el dolor que estas niñeces sienten al escuchar a esas personas que les dicen que son del diablo, que les dicen que tienen un demonio dentro, que las mandan al infierno, y que estas personas, estas voces suelen ser más fuertes, que a veces uno se las termina creyendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de estas niñeces, de estas personas, termina repudiando la iglesia, termina repudiando la religión, y terminamos pensando que eso de la iglesia y la religión es la divinidad, y entonces terminamos también repudiando a la divinidad. Pero Jesús en el Evangelio de hoy es bastante duro con estas personas. Dice en el 42, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra y lo tiraran al mar. ¿Y quiénes son esos pequeños? Pues esas niñeces, pero no solo esas niñeces, sino todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, que esas minorías también, esas personas que no son de la mayoría, ¿no? Me parece interesante
que en este pasaje se menciona el infierno. Y lo menciona no para las personas LGBT, no para las personas que no viven de una manera en específico, sino para las personas, dice, que desobedecen a la divinidad. ¿Y cuál es el mandato de la divinidad? Pues el gran mandato que nos dejó es amar, ¿no? Entonces, decirle a alguien que se va a ir al infierno o que tiene un demonio por ser quien es, ¿será obedecer a la divinidad? O sea, ¿será amar? ¿Será que querer obligar a otros que se acerquen a la divinidad de la manera en que yo quiero y he aprendido es obedecer a la divinidad, o sea, amar? Dice Jesús, quítense la mano, el ojo, el pie, si eso les hace desobedecer a la divinidad. Por supuesto que eso es una metáfora, ¿no? No es que nos vamos a quitar la mano, el ojo, el pie. Aunque saben, este versículo, esta parte en específico, quisiera que esos hombres que acosan, que acusan a las mujeres se tomaran así literal, se lo tomaran a pecho y que cuando sientan que quieren acosar a personas, que quieren acosar a mujeres, en vez de decir ¿qué andaba ella puesto?, pues se quitaran el ojo, o en vez de violentar igual a las mujeres se cortaran la mano. Pero bueno, ese es otro lado. Siguiendo con la metáfora, dice que esta metáfora se puede interpretar, se puede tomar como que Jesús habla del cuerpo, del ojo, de la mano, del pie, del cuerpo en sí, para hablar sobre la iglesia, sobre la comunidad, sobre las personas que le están siguiendo, ¿no? Entonces, si una persona en la iglesia, en la comunidad, está haciendo daño a las demás personas, no está siguiendo las enseñanzas de Jesús, entonces hay que actuar, no hay que dejarle, no hay que permitirle que esta persona siga dañando al resto de las personas, ¿no? Otra manera que encontré de interpretar esta metáfora decía que eso de quitarse la mano, de quitarse el ojo, de quitarse el pie, podría entenderse como esas cosas en nuestra vida que debemos alejar, que debemos quitar, que incluso podrían ser personas que debemos alejar, que debemos quitar. Creo que en esa misma línea también podríamos pensar en ese ojo, en esa mano, en ese pie, como en esas ideas, en esas creencias, en esos valores que de pronto tenemos nosotros y que nos impiden verdaderamente seguir las enseñanzas de Jesús, seguir su mandamiento de amar. Pienso yo en la maestra de religión de mi sobrina, y creo que para ella dejar de ser homofóbica, por ejemplo, dejar de odiar a las personas que ella piensa que no son parte de la divinidad, sería como arrancarse un ojo o una mano. Y pienso también, quizás nosotros tengamos algunas ideas, algunas creencias que han sido importantes o que son todavía importantes y que quitárnoslas sería súper duro, sería muy difícil. Quizás entre esas ideas podría estar que no nos podemos imaginar liderazgos horizontales, que no nos podemos imaginar vivir en un lugar, en un espacio, en una sociedad que no tenga represión y violencia, por ejemplo. Quizás no nos podemos imaginar fuera de algunos ritos aprendidos. Quizás no nos podemos imaginar tener que empezar nuestra vida de nuevo.
quizás nosotros también todavía tenemos una voz interior que cada vez que se equivoca se dice, ay, qué tonta soy, no hago nada bien. Quizás tenemos todavía esa voz en nuestro interior que piensa, el mundo estaría mejor sin mí, soy una carga, nadie me quiere. O esa voz que me hace sentir culpable por descansar, que me dice, estás perdiendo el tiempo, deberías de estar haciendo algo productivo. Quizás esa voz insiste que no tengo que pedir ayuda, que tengo que poder con todo yo sola. ¿Será que esas voces que nos dicen esas cosas hablan desde el amor? Creo que muchas de esas ideas que ahora no nos sirven, en su momento quizás nos sirvieron, quizás fueron necesarias para que nosotros pudiéramos sobrevivir, pudiéramos sobreponernos a ciertas situaciones, tanto así que se volvieron fundamentales. Y se vuelven fundamentales porque son esas cosas que nosotros sentimos, que nosotros pensamos en automático, ¿no? Y entonces, así como un ojo, como una mano, quizás hoy en día quitar esa visión, quitar esas creencias que nos impiden vivir en plenitud, sería increíblemente difícil. Otra idea que leía mientras leía el Evangelio y leía otras cosas para ver cómo hacía la reflexión, ¿no? Era que al final nos habla de la sal, ¿no? La sal y el fuego. Entonces, al parecer, en el tiempo cuando se escribía esta parte, la sal era utilizada para empezar fuegos. Y pues de hecho también el fuego se menciona en este pasaje como una manera de purificar. Y me gustaba un montón porque decía que esa sal, para empezar el fuego, y el fuego en sí, lo podemos interpretar como el conflicto. Pero no el conflicto como algo malo, como algo negativo, como algo que deberíamos de evitar, sino como una manera de crecer, de resolver diferencias, de llegar a consensos, de no seguir haciendo las cosas igual, incluso si es que siempre se han hecho así, ¿no? Entonces esa sal, ese fuego, tomarlo como la duda, tomarlo como el cuestionamiento, tomarlo como el demandar, el exigir si fuera necesario, así como cuando demandamos y exigimos nuestros derechos humanos. Creo que a mí, en lo personal, la divinidad en los últimos años y en los últimos meses me ha puesto bastante sal. De esta sal, ¿no? De la que está hablando el pasaje de hoy. Y ya hace varias semanas, y así de la nada, prácticamente de la nada, venía yo y le escribía a Luis Manuel que yo ya no quería nada de esto de la cristiandad, que pues como les he comentado a ustedes, yo no me denomino cristiana, pero que ya tampoco no quería estar ni tangencialmente cerca de la cristiandad, porque no quería estar asociada ni cerca de eso, que es todo un asco, que desconocía al Dios que me habían enseñado, que no podía ni quería creer en ese Dios del Antiguo Testamento, que la Biblia no era mi guía. Y cuando le escribía la gran carta al pobre Luis Manuel, pensaba yo, quizás estas palabras, esto que le estoy diciendo, va a ser causa de conflicto. Quién sabe, quizás Luis Manuel se va a escandalizar con esto que le estoy diciendo y decir, no, esta mujer está perdida. Pero ese fuego que yo llevaba ya varios meses quemándome el alma, creo yo, pues
no lo podía seguir dejando ahí adentro de mi corazón. ¿Y saben qué hizo Luis Manuel? Me manda el montón de pasajes de textos bíblicos para que haga una reflexión. No es cierto. Bueno, sí es cierto, sí lo hizo, pero lo hizo más adelante, lo hizo después. Primero lo que hizo fue que me escuchó, y me escuchó de verdad. O sea, no solo me escuchó para contestarme o para ver cómo hacía que yo cambiara de opinión, sino que me validó, no me condenó, no me exhortó. Al contrario, me preguntó cómo podía ayudarme, cómo podía escucharme mejor, cómo la comunidad podía hacerme sentir bienvenida, escuchada, apoyada. De verdad que con mucho amor se tomó el tiempo para estar ahí para mí en ese momento. Unos días después de eso, pasó lo que les contaba con mi sobrina y su maestra de religión, que transmitió pues ese mensaje de odio y no de amor a toda la clase de mi sobrina, ¿no? Pienso yo que ni yo y mucho menos mi sobrina podemos ir a confrontar a esa maestra, ni al colegio, que es una institución católica, ¿no? Que probablemente ni siquiera pueda ir a confrontar así directamente a la iglesia como institución, porque no les vamos a hacer cambiar. Porque hay un total desbalance de poder, ¿no? Si mi sobrina, por ejemplo, le fuera a decir a su maestra, hay un total desbalance de poder, puede tener consecuencias que no se merecen, ¿no? Pero pienso yo que con mi existencia, que con ese abanico arcoíris que me regalaron en el Pride, y los pines de las banderas del orgullo que me regaló Álvaro, que están siempre visibles en mi espacio, que con haberle contado sobre el evangelio de hoy a mi sobrina y recordarle del mandamiento de actuar desde el amor que nos dejó Jesús, estoy dejando con ese granito de sal esa llamita de fuego del cuestionamiento, esa llamita de fuego de una interpretación diferente de la Biblia en mis sobrines. Creo yo que Magdala también es esa sal, esa llama del cuestionamiento, de la interpretación diferente, que ya está transformando vidas, que ya ha transformado muchas vidas. Entonces, creo yo que mi invitación de este día sería el ver hacia adentro, el notar esa sal que tenemos, el notar esa sensación de fuego en el corazón, esa incomodidad, ese enojo, eso que pensamos que va a generar conflicto, y examinarlo y escucharlo y compartirlo con otras personas de la comunidad o con esas personas que son cercanas a nosotros, con esas personas de confianza, si fuera necesario, para que podamos identificar qué es lo que la Espíritu Santa, por medio de esas sensaciones, nos quiere decir. ¿Será quizás que debemos quitar cosas o personas de nuestra vida? O por el contrario, ¿será que deberíamos avivar ese fuego? O sea, cuestionar más, generar cambios y no dejar que esa sal pierda su sabor. Bueno, Magdalitas, hasta aquí mi reflexión. Gracias por haberme escuchado y pues los veo en el oasis. Mi amor por ti.
con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, y de mi voz. Conocer de tu amor fue para mí